quisiera darle la bienvenida a nuestra colega corresponsal de Contralínea, la gran periodista Nancy Flores, quien nos acompaña hoy en Sin Censura. Nancy, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Toño, ya casi tardes. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todo el auditorio y también a Vicente que hoy parece que está, digamos, en alguna situación que no pudo estar con nosotros, pero un saludo también para él. Muchas gracias. No, gracias por los buenos deseos, querida Nancy. En efecto, nos quedan 6 minutos para que sean tardes, pero mientras sean días, muy buenos días, querida Nancy. Y oye, pues ustedes en Contralínea con el maestro Vadillo traen una serie de investigaciones precisamente, con todo el rigor periodístico, sobre ese sexenio infernal de Enrique Peña Nieto. Sexenio que para muchos analistas y expertos, pues era controlado por Luis Videgaray. Y bueno, hoy, en estos últimos días nos has dado a conocer, tanto el maestro Vadillo como tú, de estos ingresos anuales que reportaban cada vez, pues vamos, más grandes, ¿no? Empezando con 2 milloncitos al año, luego 5 milloncitos y después llega a los 13 millones. ¿Qué nos puedes decir sobre esto, querida Nancy? Sí, pues fíjate que es un expediente que hizo ya la Unidad de Inteligencia Financiera, pero en el sexenio de Felipe Calderón no es la que se ha abierto ahora en torno a las nuevas investigaciones por el caso Odebrecht y lo que ha reportado últimamente también la exsecretaria de Estado Rosario Robles, sino que este era un expediente que se abría, como se abrieron muchísimos en el sexenio de Calderón, sobre las personas que se conocen en este ambiente financiero como personas políticamente expuestas. Esto significa que los estados en el mundo, como parte de su estrategia antilavado de dinero, identifican actores políticos que pueden estar en riesgo de ser corrompidos por diversas situaciones, desde el crimen organizado hasta la propia corrupción, ¿no? Entonces, en México se utilizó esta figura por mucho tiempo, seguramente también en el sexenio de Peña Nieto, para vigilar las finanzas de actores políticos que resultaban pues ser de alguna manera opositores o que tenían algún interés en este caso, en llegar a la presidencia, ¿no? Que era ya lo que se perfilaba con Peña Nieto hacia 2009. Y esta investigación de la UIF que se abre en ese periodo, en 2009 precisamente, justo da seguimiento a las finanzas de Luis Videgaray. Y en todas estas, bueno, se siguen diversas operaciones, se le da un análisis a lo que tiene que ver con sus declaraciones patrimoniales, porque hay que recordar que entonces él era secretario de Finanzas del Estado de México en el gobierno de Peña Nieto. Y justo como tú adelantabas, Toño, fíjate que es muy interesante ver cómo sus ingresos del exsecretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores fueron creciendo conforme pasaban los años. En efecto, primero empezó informando a las autoridades a través de estas obligaciones que tienen los funcionarios en los primeros años pues reportaba ingresos digamos de alrededor de 5 millones, primero 2 millones como tú decías entre 2002, 2006, 2007, pero luego ya a partir de 2008 empieza a incrementarlo a 5 millones y hay un año que llama la atención de las autoridades que es 2005 donde él ya reporta un ingreso anual de 13.6 millones de pesos. Entonces, bueno, las autoridades cuando empiezan a revisar todas las finanzas de cualquier personaje que estén atendiendo, pues ven si realmente corresponde o no con las actividades que hacen estas personas, ¿no? Y hay que recordar que ya en el sexenio de Peña Nieto, pues hubo varios escándalos en torno a la figura de Luis Videgaray, entre ellas pues su casa de Manlinalco, pero también cómo la pagó con obras de arte. Y esto nos habla de un estilo de vida muy particular de un servidor público.
Bueno, justo también otra operación que llamó la atención en este expediente al que Contralínea tuvo acceso y que publicó Miguel Vadillo la semana pasada, tiene que ver con una compra que él hace por más de 1 millón de pesos a una distribuidora de automóviles de nombre Toyocan SADCB. Y llama la atención porque esta compra se realizó en 2006 y significaba el 54% de los ingresos declarados en ese ejercicio por Luis Videgaray. Es decir, que una persona se le dificulta, digamos, a pesar de su nivel de ingresos, sacar tal cantidad de dinero y él lo hizo y además lo hizo a través de una casa de bolsa llamada Vector. Entonces, es, digamos que un seguimiento muy puntual a los ingresos, imagínate desde Vicente Fox, porque los primeros reportes nos hablan de 2002, cuando Vicente Fox estaba en presidencia, hasta 2009, que es cuando se arma todo este expediente, y da cuenta de cómo se fue enriqueciendo con el paso de los años Luis Videgaray. Por supuesto que este expediente debería ya de tenerlo en sus manos el propio doctor Santiago Nieto, ahora que va a empezar a revisar las finanzas de este exfuncionario, pero es muy probable que no exista ya en los archivos de la UIF. Estaría muy interesante que el doctor Santiago Nieto nos dijera si todavía existe, porque hay que recordar que Luis Videgaray, el primer cargo público que ocupa, es precisamente la Secretaría de Hacienda y como tal es el encargado de la unidad de inteligencia financiera, que depende directamente de la Secretaría de Hacienda. Entonces, seguramente cuando ellos tuvieron la oportunidad de estar ya en el gobierno, revisaron estos seguimientos que se hacían a las personas políticamente expuestas y se habrá llevado la sorpresa de que tenían un seguimiento muy puntual desde hacía ya muchos años sobre su dinero, ¿no? Sobre todas las cuentas bancarias que tiene, sus ingresos, sus egresos, qué compraba, qué no compraba, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, aquí llama la atención que un personaje que estudió un doctorado haya incurrido en estas pues como descuidos, ¿no? Vamos a decirlo así, porque supongo que sí sabía lo que estaba haciendo y entonces es un descuido que tiene en este flujo de los recursos. Y bueno, nada más decir que justo ahora la unidad de inteligencia financiera tiene la oportunidad de revisar la ruta del dinero y que esto es muy importante en las investigaciones para determinar de dónde vienen los ingresos de muchos funcionarios o personas políticamente expuestas y de ahí ver si realmente corresponden con las labores que han desempeñado a lo largo de los años. Pero